corresponde ya a las anomalías en el metabolismo de los aminoácidos. Cuando hablamos de anomalías, pues obviamente nos estamos refiriendo a alteraciones en el metabolismo de algunos aminoácidos. Y estas alteraciones son como consecuencias de errores genéticos. Entonces son anomalías congénitas caracterizadas por errores genéticos en los genes que van a codificar las enzimas que se encargan de la degradación de algunos aminoácidos. Estamos hablando de un grupo de alteraciones que van desde relativamente frecuentes, como la fenilcetonuria, hasta patologías que son totalmente infrecuentes, con una prevalencia de 1 por cada 1.000.000 de recién nacidos vivos, pero que obviamente son importantes. Vamos a comenzar entonces con la primera, se llama fenilcetonuria. En este caso, el error congénito está en la síntesis de la enzima que degrada la fenilalanina. Como dice la imagen, es clínicamente el error congénito más común en el metabolismo de los aminoácidos. Actualmente, en nuestro medio, todo recién nacido o a todo recién nacido, aproximadamente 24 a 48 horas después de que ha nacido, mientras más tiempo mejor después de que nace, pero sabemos que algunos bebés o algunas mamás que les dan de alta ya no regresan. Entonces, antes de que les den de alta, se les toma una muestra de sangre del talón, justamente para el diagnóstico de la fenilcetonuria. Ya está dentro de las pruebas de cribaje que se realizan en los recién nacidos. La fenilcetonuria es una patología caracterizada por un error congénito en el proceso de hidroxilación de la fenilalanina. Del 100% de la fenilalanina, el 50% se va a incorporar a proteínas y el 50% se va a metabolizar al aminoácido tirosina por acción de la fenilalanina hidroxilasa. Y el problema está justamente en esta enzima. Es decir, que la fenilalanina se incorpora sin ningún problema a las proteínas, pero lo que no puede es convertirse a través de reacciones de transaminación en tirosina. Entonces, ¿por qué? Porque hay deficiencia de esta enzima, la fenilalanina hidroxilasa. El problema está en la hidroxilación de la fenilalanina. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, que se va a producir un acúmulo de fenilalanina y obviamente carencia de tirosina, porque un aminoácido esencial como la fenilalanina no puede convertirse en tirosina. ¿Qué es lo que sucede? Esta fenilalanina, al no poder convertirse, hidroxilarse a tirosina, entonces va a formar tres compuestos, tres moléculas que son tóxicas, que son el fenilacetato, el fenilpiruvato y el feniloxalato. Entonces, estas tres moléculas son moléculas tóxicas. En presencia de la fenilalanina hidroxilasa, la fenilalanina se convierte en tirosina. Pero si no hay la fenilalanina hidroxilasa, entonces la fenilalanina se convierte en fenilacetato, fenillactato y fenilpiruvato. Y estas moléculas son moléculas tóxicas que van a provocar lesiones a nivel cerebral. Como que estos niños que tienen problemas
o que tienen esta patología, la fenilcetonuria, van a tener alteraciones a nivel de retardo mental. Estos niños tienen un retraso mental que se va a ir poniendo de manifiesto alrededor del primer año de vida. Entonces es un problema importante. ¿Por qué se llama fenilcetonuria? Pues porque estas moléculas presentan en su estructura cuerpos o estructuras cetónicas, tienen radicales carbonilo cetónico y se van a eliminar vía renal. Entonces, estos cuerpos cetónicos son los que van a presentarse en la orina. ¿Y cómo podemos saber que se están eliminando estos cuerpos cetónicos? Porque los niños que tienen fenilcetonuria van a presentar una orina con olor a moho. A moho. ¿Sí? ¿Cuál es el olor a moho? ¿Alguna vez se han olvidado secar la ropa y la han dejado en la lavadora? Y abren y hay un olor a moho, ¿sí? A humedad. Ese va a ser el olor que va a adquirir la orina de estos niños. ¿Cuál es la clínica? Ya les había dicho, se caracteriza por un retraso mental, dificultades para andar o para hablar. Los pacientes van a tener convulsiones, hiperactividad, temblores, microcefalia y retraso en el crecimiento. No nos olvidemos que la fenilalanina en un 50% va a formar tirosina. Y la tirosina es un aminoácido, como vamos a ver enseguida, que está directamente relacionado con el metabolismo de la melanina. Entonces, si hay deficiencia de tirosina, va a haber deficiencia de melanina. Por lo tanto, va a haber una carencia pigmental. Estos niños van a ser niños de cabellos claros, rubios, la piel también va a ser clara, los ojos van a ser azules como consecuencia de la deficiencia de melanina. Entonces, esas son las características, pero lo más importante, retraso mental. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es dietético. En estos pacientes se va a dar ingesta de proteínas sintéticas que tengan una menor cantidad de fenilalanina, que la cantidad de fenilalanina sea suficiente para la síntesis de proteínas, pero obviamente no para que ésta se acumule y produzca, o sea, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa cumplir con este 50% que se incorpora a las proteínas y que no exista un remanente para que forme tirosina, porque nos falta la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, una dieta baja en fenilalanina, pero que sea suficiente para que pueda generar las proteínas que el organismo del bebé necesita. Entonces, obviamente va a tener una deficiencia de tirosina, va a ser rubio, pero vamos a evitar el daño cerebral, el retraso mental, que es como consecuencia del acúmulo de estos compuestos. Estos son los compuestos tóxicos. Entonces, de esa manera, ingesta de proteínas sintéticas con baja cantidad de fenilalanina y compuestos naturales como frutas, verduras y ciertos cereales, ahí está, bajos en fenilalanina. Entonces, eso es lo importante. Dieta pobre en fenilalanina. ¿Dudas? Y lo que les decía, ya está dentro del carnet del recién nacido, sangre de talón, una punción cutánea, y se hacen las pruebas de fenilcetonuria. Otra patología es la enfermedad de Hartmann. En el caso de la enfermedad de Hartmann, el problema está en la misma enzima.
la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, en este caso, para la degradación de otro aminoácido que se llama triptófano. Este triptófano se va a degradar a través de un proceso de hidroxilación primero y después de descarboxilación hasta la formación de serotonina. Y ustedes ya saben cuál es la importancia de la serotonina. ¿Para qué sirve la serotonina? Es un vasoconstrictor. ¿Sí? Ahí está. La primera palabra es un vasoconstrictor y estimulante de la contracción muscular lisa. Interviene en el metabolismo neuronal y su deficiencia va a provocar depresión. Pero no solamente va a provocar depresión, no solamente su deficiencia tiene un efecto depresor, sino que también va a provocar retraso mental. Y lo más característico de la enfermedad de Hanna es la erupción cutánea semejante a la pellagra. ¿Por qué deficiencia vitamínica se produce la pellagra? No, la otra que queda, si no es A, no es B, C. Sí. Entonces, deficiencia de vitamina C, ataxia cerebral intermitente y excreción urinaria, pero ahora de triptófano. Entonces, esa es la característica de la enfermedad de Hanna. ¿Qué es el metabolismo de la tirosina? Aquí vamos a hacer una pequeña gráfica. Fíjense que todo proviene de la fenilalanina. La fenilalanina, que es un aminoácido esencial, se va a hidroxilar por acción de la fenilalanina hidroxilasa a tirosina. Y esta tirosina puede tener diferentes vías metabólicas. A nivel de los melanocitos, se va a convertir en dopamina y la dopamina por acción de la tirosinasa se convierte en melanina. La otra vía es por acción de la tirosina hidroxilasa hasta fumarato más acetato que van a ingresar al ciclo de Krebs. Y la siguiente es a nivel de las células neuronales que se va a convertir en dopamina, noradrenalina y finalmente en adrenalina. Entonces, cualquiera de estas vías metabólicas puede estar alterada. Alteraciones en la fenilalanina hidroxilasa, ya sabemos que va a darnos la fenilcetonuria. Entonces, en ese caso, no se va a formar tirosina. Pero, una vez que se sintetiza la tirosina, podemos tener alteraciones, ya sea en los melanocitos o en esta otra vía que me permite la degradación y la eliminación de la tirosina con fines energéticos. ¿Por qué? Porque me va a formar fumarato más acetato que ingresan al ciclo de Krebs, que son componentes del ciclo de Krebs. Entonces, en este caso puede haber un error a nivel de la oxidasa del ácido homogentésico. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un acúmulo del ácido homogentésico. Y este ácido homogentésico se va a comenzar a almacenar una parte a nivel de las articulaciones. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una patología que se llama alcatonuria. Entonces, en este caso, lo que les decía es una deficiencia de la oxidasa del ácido homogentésico u homogentísico. Puede ser con E o con I. ¿Sí? Ácido homogentésico o ácido homogentísico. Y se acumula el
homogenicidad. 3 síntomas característicos. Como hay un acúmulo de este ácido, entonces el paciente va a presentar acidosis metabólica. Y este exceso de ácido, pues obviamente se va a eliminar por la orina. Entonces vamos a tener aciduria homogenética. Como se acumula a nivel de las articulaciones grandes, el paciente va a tener artritis y también se va a producir lo que se llama la pigmentación ocronótica a nivel del cartílago y del tejido colágeno. Voy a apagar un minutito solamente la luz porque de otra manera no vamos a poder ver estas coloraciones ocronóticas. Entonces aquí ustedes pueden ver estas pigmentaciones negras, características de los pacientes que tienen alcaptonuria. ¿Sí? No es otra cosa que el ácido homogénico. En este caso, si bien es un déficit congénito en la síntesis de esta enzima, la sintomatología aparece tarde, no aparece inmediatamente el bebé nace, ¿sí? Aparece después de los 40 años de edad. Va acumulándose de a poquito, de a poquito, de a poquito, aproximadamente por 40 años, y recién aparece la sintomatología. Por lo tanto, es una enfermedad benigna. No hay retraso mental, no hay retraso en el crecimiento, los niños se desarrollan de manera normal y la única forma que podríamos imaginarnos de que el paciente tiene este problema es por la eliminación del ácido ocronótico a nivel de la orina, del ácido homogenésico, ¿sí? A nivel de la orina. Pero tenemos que prestarle demasiada atención a la orina, porque la orina recién emitida con este pigmento es normal, tiene una coloración normal, que a medida que pasa el tiempo, pasan los minutos, ¿sí? Por oxidación de este ácido homogenésico, se va a convertir recién en un pigmento negro. Entonces, la orina recién emitida es normal y a medida que va pasando el tiempo, este ácido homogenésico, entonces se va a ir oxidando y se va a convertir en el homogenicinato y recién de varios minutos, recién la orina se vuelve o va a tener esta pigmentación negra. ¿Sí? No es inmediato. Esto se tendría que ver con mucho detenimiento en los pañales del recién nacido. Pero habitualmente, una vez que cambiamos el pañal al bebito, lo botamos. No vamos a estar fijándonos una hora después si el pañal se hizo negro o no. Entonces, vuelvo a repetir, no hay sintomatología mayor, sino recién a partir de los 40 años. ¿En qué consiste la sintomatología? Pues además de estas manchas negras que va a tener el paciente, pues va a tener el problema de la artritis dolorosa. Entonces, en algunos casos, el dolor es tan intenso que los pacientes pueden tener una disminución en la motilidad. Entonces, estas articulaciones que duelen, pues obviamente no van a permitir que el paciente pueda desarrollar su vida con total normalidad. Ese es el único problema. ¿Sí? Esa es la alcaptonuria. Mientras que, si nosotros nos vamos a los melanocitos, la deficiencia de melanina. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Albinismo. Dos tipos de albinismos. Uno que es el más severo, el más drástico, que es el albinismo oculocutáneo.
Es decir que, bueno, ¿qué es el albinismo? Es un grupo de estados debidos a deficiencia de melanina por defecto hereditario. Alteraciones en este caso de la enzima que degrada la dopamina a melanina. En la forma más grave, lo que les decía, es el albinismo oculocutáneo, es decir, que afecta a los ojos, además de la piel y los cabellos. Hay otro que es solamente lo que se conoce como el albinismo ocular. Entonces aquí, esta es una foto de un niño que tiene albinismo ocular, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la piel, los cabellos, los pelos son totalmente de color normal, pero sí los ojos presentan una coloración clara. Entonces aquí es muy raro ver a un niño negro que tenga ojos azules, ¿verdad? Este es un albinismo ocular, es un albinismo ocular. En cambio, en estos otros casos, pues lo que tenemos son albinismos oculocutáneos. Hay una hipomelanosis en los ojos, en la piel y en los pelos. En este caso, pues obviamente, como no hay melanina en la piel, hay una pequeña complicación, la fotofobia, ¿sí? No pueden estar en el sol, que inmediatamente van a comenzar con quemaduras de primer, segundo y hasta tercer grado, porque no hay quien proteja de los rayos solares. Obviamente son susceptibles, muy susceptibles a cáncer de piel, lo principal. Luego, obviamente, va a haber una hipoplasia de fovea, un iris translúcido, lo que va a provocar la fotofobia. De nacimiento, estos niños tienen una agudeza visual normal, pero a medida que van creciendo, va disminuyendo su agudeza visual. Y lo que les decía, mayor riesgo de cáncer de piel. Entonces, esa es la otra alteración en el metabolismo de la tirosina. Y por último, en este caso tenemos las alteraciones en el metabolismo de aminoácidos ramificados. ¿Qué es lo que tenemos como aminoácidos ramificados? Tenemos a la leucina, la isoleucina y la valina. Entonces el problema está en el metabolismo de estos tres aminoácidos, que son aminoácidos ramificados, tienen cadenas laterales. En este caso, el problema está una vez que pierden el grupo amino, no van a poder continuar debido a que les falta la enzima descarboxilasa del cetoácido resultante. Entonces hay una deficiencia de lo que se llama la enzima descarboxilasa, aquí está, de cadenas ramificadas. Entonces se va a acumular el alfa-cetoácido. Y este cetoácido que se va a comenzar a acumular, pues se va a eliminar a través de la orina íntegro y vamos a tener justamente la orina con olor a jarabe de arce. Ay, no sé cómo les explico el olor a jarabe de arce, ¿sí? Es un jarabe de venta en los supermercados que se utiliza para endulzar los panqueques. No es miel, ¿sí? Es un jarabe, tiene un olor especial, es inconfundible y se utiliza para, como les decía, endulzar los panqueques. Justamente así se llama, jarabe de arce. Entonces ese olor va a tener la orina de los pacientes que tengan esta enfermedad. ¿Dudas? Bueno, se acabaron las patologías.
verdad estamos pasando clases bien lento, con los otros grupos estoy yendo más rápido para poder igualarlos. Mañana, metabolismo de otras sustancias microquímicas. Y vamos a comenzar con el metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Vamos a repasar y vamos a ver ahora la eliminación del grupo del amoníaco. Esto es lo que les voy a explicar mañana. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, es una imagen muy parecida a esta. Es lo mismo. ¿Sí? Aminoácido donador, cetoácido aceptor, aminoácido productor. Enzimas, aminotransferases. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Aquí está el aminoácido donador, aquí está el aminoácido producto. ¿Quién acepta? Siempre el alfa-cetoglutarato, que es el aminoácido aceptor. ¿Y cuál va a ser el producto? El glutamato. Enzimas, transaminasas en presencia de fosfato de piridosa. Entonces aquí lo que nos interesa es la liberación del ion amonio, que va a ir al ciclo de la urea. Entonces ahora sí vamos a ver cómo se elimina el grupo A. Muy bien.